Nunca olvidaré la sensación de desasosiego que me invadió aquella noche, justo cuando mi móvil vibró en la mesita de noche. Eran pasadas las 11, y la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el leve crujir de la madera de los muebles al asentarse. Pensé en ignorar la llamada, pero el nombre en pantalla me hizo incorporarme de golpe. Era Abril, mi amiga de la infancia. Su voz, al contestar, sonó ahogada por el miedo. «Solo ayúdame», susurró. «No sé qué está pasando en la vieja casa de mi abuela». Mientras avanzaba a tientas por el pasillo, cada paso resonaba en mis oídos. Afuera, la brisa mecía las ramas de los árboles, como si alguien estuviera susurrando en el viento. No quise prender la luz, para no despertarme del todo y quizá volver a dormirme. En su lugar, encendí la linterna de mi teléfono. Abril apenas pudo explicarme. Había heredado la propiedad en San Felipe, Guanajuato, un rancho medio abandonado donde no vivía nadie desde hacía años. Escuché un maullido, dijo, como si un gato suplicara, pero el terreno lleva deshabitado tanto tiempo que no hay animales. Además, después escuché algo así como un llanto de mujer. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era la primera vez que escuchaba historias extrañas de aquel lugar. Rumores de apariciones, de pasos que retumbaban sin que nadie caminara, de susurros al caer la noche. Pero siempre había sido anécdotas de pueblo. Ahora era mi amiga quien pedía socorro y no podía negarme. «Voy para allá», respondí, poniendo mi voz tan firme como pude. Colgué y me vestí con la camiseta más cómoda que encontré. Dejé una nota en la cocina. «Salgo un rato, vuelvo después». No quería asustar a mis padres a esa hora. El trayecto en coche duró poco más de media hora. La carretera que une San Felipe con la carretera federal estaba poco iluminada. Los faros del auto apenas barrían la neblina que empezaba a formarse. Las lomas y los muros de piedra se recortaban en la penumbra como gigantes dormidos. Con cada kilómetro, mi pulso se aceleraba y un nudo se formaba en mi garganta. Cuando llegué, el rancho lucía aún más sombrío de lo que recordaba. La puerta de madera estaba entreabierta y chirriaba por el viento. Aparqué junto al portón oxidado y me acerqué con sigilo. Apenas pude distinguir la silueta de Abril, enfrente de la casa principal, abrazada al torniquete. Sus ojos brillaban con lágrimas secas. «Gracias por venir», murmuró. Entramos sin pronunciar una palabra más. La linterna de mi teléfono trazaba destellos en las paredes desconchadas y el polvo flotaba como motas de una dimensión desconocida. Un silencio pesado lo envolvía todo, interrumpido de vez en cuando por el crujido de la madera o el sollozo lejano del viento colándose por alguna rendija. «¿Lo oyes?», preguntó Abril con la voz entrecortada. Me detuve en seco. Un maullido suave, lastimero, parecía venir del pasillo que conducía a los dormitorios. Era tan débil que podría haber sido producto de mi imaginación, pero ahí estaba. Un sonido insistente y frágil. Avancé con cautela, sintiendo cómo me temblaban las manos. El maullido se repitió, un poco más fuerte, acompañado ahora de un leve quejido casi humano que erizó mi piel. Al final del pasillo, tras una puerta entreabierta, descubrimos el origen. Un pasillo secundario que daba al antiguo corral. Abril levantó la linterna y apuntó hacia unas cajas viejas apiladas. De entre ellas surgió la figura de un gato. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad y su pelaje, negro como la noche, parecía absorber la luz. Dio un paso adelante y se quedó inmóvil, observándonos con curiosidad y un aire casi solemnemente triste. «¿Cómo llegó hasta aquí?», pregunté en voz baja. El gato me devolvió la mirada y emitió un maullido más fuerte, con un tono que nada tenía de animal común. Luego, algo cambió en el ambiente. Sentí una brisa fría, como si alguien acabara de cruzar la habitación. Abril y yo nos miramos, conteniendo el aliento. El maullido se desvaneció, pero en su lugar escuchamos un leve lamento, una voz femenina que parecía suplicar desde más allá de las paredes. Retrocedimos juntos hacia la sala principal, sin apartar los ojos del pasillo.
Cada paso atrás retumbaba. Al llegar al centro del salón, la voz cesó. El gato se quedó en silencio, erguido sobre sus patas traseras como guardián de un secreto que no entendíamos. Mi abuela hablaba de una leyenda, dijo Abril con voz temblorosa. Decía que en este rancho se aparecía la Llorona, pero con un gato que la acompañaba, como si fuera su sombra. Un escalofrío más profundo me recorrió. Miré el reloj de mi teléfono. Eran las 12:15. La noche apenas comenzaba, y ya sabíamos que aquel lugar guardaba algo más que el recuerdo de una vieja casona abandonada. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé aire y sin dejar de mirar al pasillo pregunté, ¿estás lista para enfrentar lo que sea que aguarda aquí? Abril asintió sin hablar. En ese instante comprendí que no habría vuelta atrás. Habíamos cruzado el umbral de lo desconocido, y la casa estaba dispuesta a mostrarnos sus secretos, a su propio ritmo. El maullido podía repetirse en cualquier momento, y tras él, el llanto de una mujer que quizá buscaba algo más que redención. Me preparé para seguir adelante, con la linterna en alto y la mente alerta. Aquella llamada nocturna nos había traído hasta aquí, y no acabaría sin que llegáramos al fondo de la historia. El aire de la madrugada estaba impregnado de un silencio denso, casi palpable, cuando el coche se desvió de la carretera principal y tomó el camino de terracería que llevaba al rancho de la abuela de Abril. Las luces delanteras apenas iluminaban unos metros por delante, y la espesa niebla en el horizonte se enroscaba alrededor de los muros de piedra, como si quisiera impedirnos el paso. Cada crujido del auto sobre las piedras sueltas y cada ráfaga de viento que golpeaba el parabrisas acrecentaban mi nerviosismo. «Aquí estamos», dijo Abril, señalando con la mano temblorosa. «No prendo más el faro trasero. No quiero llamar la atención de curiosos o de algo más». Bajé del vehículo y sentí el suelo húmedo bajo mis botas. Un ligero olor a tierra mojada y a hojarasca en descomposición ascendía en el aire, acompañando el pálpito de mis pulmones. Delante nuestro, la casa principal se alzaba en penumbras, con las ventanas rotas y las jardineras desbordadas de maleza. A la izquierda, el corral que antes cobijaba caballos y gallinas lucía como un recinto abandonado, las tablas de la cerca carcomidas por el tiempo. Caminamos despacio, casi de puntillas, como si el suelo pudiera resonar con algún secreto capaz de escucharse a kilómetros de distancia. Cada paso levantaba minúsculas nubes de polvo, y me obligaba a tensar los músculos, listo para reaccionar ante el menor signo de peligro. Abrí la puerta principal con cautela. Las bisagras rechinaron en un lamento que hizo eco por el vestíbulo, como un grito de bienvenida o de advertencia. Adentro, la penumbra nos envolvió por completo. Retiré la funda de la linterna del salpicadero y la encendí. Su luz recorrió con lentitud los muros descascarados y el piso cubierto de escombros. El recibidor, amplio aunque algo bajo de techo, conservaba todavía rastros de la decoración antigua, un viejo reloj de pared colgado torcido y un par de sillones de madera con la tela rasgada. El polvo depositado en el respaldo de las sillas parecía moverse con la corriente de aire, aunque no hubiera brisa alguna. Mi abuela decía que aquí hubo una fiesta de 15 años, musitó Abril, señalando un rincón donde se vislumbraban restos de confeti seco. Dicen que la vieron bailar bajo la luz de las velas y que luego empezó a llorar sin consuelo. El relato hizo que el piso crujiera justo detrás de mí. Volteé de golpe, sosteniendo la linterna a la altura del pecho, y no vi más que un montículo de periódicos viejos y un costal de yute con difusos rótulos. Retomé el paso, sin atreverme a pronunciar palabra. Avanzamos hacia el pasillo central, cuyas paredes estaban decoradas con marcos vacíos. Algunos colgaban de un solo clavo retorcido, anunciando su inminente caída. Al fondo del corredor, una puerta semicerrada nos condujo a la sala de estar. Allí, un enorme ventanal sin vidrios miraba al jardín trasero, permitiendo que la niebla se colara hasta el interior. Me acerqué y apoyé la linterna contra el marco.
El haz de luz reveló unas huellas pequeñas en el suelo de madera, casi imperceptibles entre la suciedad, y un rastro de agua que formaba un surco irregular hacia la cocina. ¿Viste eso?, preguntó Abril con voz baja. Mi abuela contaba que a veces hallaban agua en el piso, aunque no había tuberías en funcionamiento. Asentí, tomando nota mental de cada detalle. La humedad era reciente, aún relucía bajo la luz. Avanzamos hasta la cocina, donde un fregadero de porcelana permanecía intacto, a pesar de las grietas que lo surcaban. Las llaves estaban oxidadas, pero de una de ellas colgaba un hilo de agua que, sorprendentemente, goteaba con ritmo constante. Ni un sonido extra amplificaría más la sensación de irrealidad. Abril, con manos temblorosas, se acercó al fregadero y posó la palma abierta directamente bajo el chorro. Su piel quedó empapada, y al retirar la mano, unas gotitas plateadas brillaron como diminutas luciérnagas. Un leve eco del goteo resonó en las paredes, multiplicándose en mi mente como un eco interminable. «No puede ser agua corriente», murmuró, intrigada y asustada al mismo tiempo. Un nuevo crujido nos obligó a girar. Venía del pasillo que llevaba al cuarto de servicio, donde guardaban las herramientas y algunos muebles viejos. El mango de un hacha, apoyado contra la pared, parecía haberse desplazado unos centímetros, como si alguien o algo lo hubiera rozado. Ningún objetivo visible podía explicar aquel movimiento. Avancé con cuidado hasta el umbral de la habitación y forcé la apertura. Dentro, apenas iluminado por la linterna, distinguí una caja de madera abierta en el suelo y varias herramientas esparcidas, como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. Respiré hondo, pero mi inhalación sonó demasiado fuerte. Recordé que el gato al que habíamos visto antes se desplazaba con sigilo casi humano, y temí que volviera a aparecer. Retrocedí un paso y la puerta se cerró de golpe tras de mí. El estruendo me hizo sobresaltar y pulsé el pestillo, tratando de liberarla. Abril corrió para ayudarme, y juntas empujamos, mientras una mezcla de sudor y miedo perlaba nuestra frente. La madera cedió un poco y logramos abrirla, pero en ese instante un maullido sordo hizo vibrar el aire. Provenía del techo. Nos quedamos inmóviles, la luz temblando en mis manos. El maullido se repitió, insistente y profundo, y un segundo sonido, más parecido a un sollozo humano, retumbó justo encima de nosotras. Era como si la casa exhalara su propio dolor. Abril murmuró una disculpa y me tomó del brazo. Su frío tacto me recordó que aún estábamos vivas, pero al mismo tiempo vulnerables. Decidimos volver al vestíbulo, a un lugar más amplio, donde pudiéramos recobrar la calma. Al caminar, dejamos atrás el cuarto de servicio, ahora en silencio absoluto, y llegamos al recibidor. Allí volteamos juntas para observar el reloj de pared. Sus manecillas estaban detenidas a las 12 en punto, aunque el zumbido de fondo de la casa parecía marcar un pulso irregular. El tiempo en ese lugar ya no fluía con normalidad. «Tenemos que explorar el patio trasero», dije con voz firme. Eso podría explicar la presencia de animales o rastros de vida. Abril asintió, aún temblando, y me siguió hacia la puerta principal. Fuera, la niebla había espesado aún más. Sujeté la linterna con fuerza y la encendí de nuevo. La luz dibujó una mancha amarillenta sobre la vegetación que crecía sin control. Avanzamos entre zarzas y pasto alto, cuidándonos de no tropezar con raíces o piedras. A la izquierda, el corral mostraba su viejo establo cuyas tablas partidas dejaban ver un interior oscuro y cerrado. El maullido se repitió, muy cerca de nosotros, pero seguía sin saber de dónde provenía exactamente. Mi corazón latía con fuerza, pero respiré profundo para no dejarme dominar por el miedo. Con cada paso, me recordaba que la curiosidad era más fuerte que el terror. Finalmente, llegamos al borde de un pozo seco, cubierto con una tapa de metal oxidada. Se escuchaba un eco sutil, como el latido de un tambor lejano, o tal vez el palpitar de algo que buscaba salir de allí. Abril se acercó con cautela y apartó un poco la tapa.
Un aire helado se levantó de las profundidades, trayendo consigo un olor a humedad antigua y a podredumbre. Juntas nos miramos. Sabíamos que estábamos ante algo que no tenía explicación racional. Sin embargo, antes de retroceder, escuché de nuevo ese maullido, más fuerte y cerca que nunca. Un gato oscuro emergió de entre la vegetación junto al pozo, sus ojos brillando con un fulgor casi humano. Se acercó con paso lento y seguro, rozando mis pantalones con su pelaje suave. Su mirada me atravesó el alma, y por un momento creí reconocer en ella un anhelo de comunicación, como si quisiera decirnos algo vital. «Tenemos que seguir», susurré. «No podemos huir ahora». Abril me sostuvo del brazo, dudosa, pero finalmente asintió. En ese instante comprendí que el rancho había abierto sus puertas para mostrarnos un misterio que solo podríamos resolver si nos atrevíamos a avanzar. El gato giró sobre sí mismo y se internó de nuevo entre las zarzas, guiándonos hacia el lado opuesto del corral, donde una pequeña puerta de herrería parecía llevar a un patio interior. Con la linterna temblando en mis manos y el corazón latiendo con fuerza, seguí al felino hasta la puerta. La empujé con cuidado y escuché cómo se abría con un chirrido prolongado. Una vez dentro, el maullido se desvaneció y nos quedamos a oscuras, expuestas a la noche. Cerré la puerta detrás de nosotras y bajé el pulgar del pestillo. El silencio retornó, más profundo que antes, como si la casa contuviera el aliento. «Nunca había sentido algo así», murmuró Abril, apenas audible. Respiré hondo y la tomé del hombro, con la intención de transmitirle seguridad. Aunque el miedo me recorría el cuerpo, también sentía una extraña emoción, la certeza de que aquel lugar guardaba secretos dignos de descubrirse y que solo explorando cada rincón podríamos comprender qué vínculo existía entre la Llorona y ese gato enigmático. Me incliné hacia su oído y dije con firmeza: «Mañana incluso será de día, pero tenemos que regresar antes del amanecer. Ahora sabemos por dónde empezar». Abril asintió apretando mi mano. Alcé la linterna y avancé hacia el pasillo de piedra que conducía al patio trasero, dispuesta a enfrentar lo que nos aguardara, con la sensación de que apenas habíamos arañado la superficie de un misterio mucho mayor. El gato nos observó una última vez antes de desvanecerse en la oscuridad, y su silueta quedó grabada en mi memoria como la guardiana de un secreto que, sin duda, cambiaría nuestras vidas para siempre. El corredor de piedra que conectaba el patio interior con la parte trasera de la casa parecía alargarse más de lo debido bajo la luz de la linterna. Cada vez que iluminaba el suelo, las texturas de los muros, piedras irregulares y grietas profundas, proyectaban sombras caprichosas que se movían con la brisa imprevista. Fue en ese instante cuando escuché un leve roce, como si algo rozara la pared a mi izquierda. Abril se detuvo junto a mí y contuvo el aliento. Avanzamos con cautela, dejando la vista fija en cada rincón oscuro. A mitad del pasillo, la linterna parpadeó unos segundos y, cuando la luz regresó, la sombra de alguien cruzó velozmente por el extremo del haz, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Mi corazón dio un vuelco y las palmas se me humedecieron de sudor. Pensé que era el gato, pero la figura era demasiado alta y alargada, como si una persona, o algo humanoide, se deslizara por la pared. «¿Lo viste?», susurré, sin atreverme a quitarle la vista de encima al pasillo. Abril asintió, pálida, y apretó mi brazo. El silencio se volvió pesado, como si la casa contuviera la respiración. Tomé aire y avancé otros pasos, sintiendo cómo cada piedra bajo mis pies reclamaba mi atención. Entonces escuchamos de nuevo el roce, esta vez acompañado de un crujido seco, como si alguien desclavara una viga en el techo. La linterna enfocó hacia arriba. Las vigas de madera lucían en perfecto orden, pero una de ellas se meció ligeramente, como si apenas estuviera sujeta. «Aquí no debe haber viento», dijo Abril con voz temblorosa. «Todo está cerrado». La luz se enfocó hacia la esquina,
y reveló una abertura apenas perceptible entre dos bloques de piedra. Era un hueco irregular que conducía hacia una cámara oculta. Me acerqué, agachándome para mirar en el interior. Las piedras habían sido removidas para crear una rendija tan estrecha que apenas cabría mi mano. Sin embargo, dentro intuí un paso detrás de la pared. El gato inesperadamente apareció a mi lado. Sus ojos dorados brillaron en la penumbra y giró la cabeza hacia la rendija, como si quisiera indicar por dónde debía continuar. Seguí su mirada y, con cuidado, inserté mi mano en el hueco. La piedra estaba fría y húmeda. Aflojé un par de rocas sueltas y las aparté, ampliando apenas la abertura. El polvo fluyó hacia mis dedos, y un olor a humedad antigua ascendió desde la oscuridad interior. ¿Crees que podamos entrar?, preguntó Abril, su voz apenas un murmullo. No respondí, pero volví a agachar la linterna y la introduje entre las piedras removidas. Su luz reveló un túnel angosto que bajaba en diagonal hacia la parte baja de la casa. Huesos de madera sobresalían, testigos del paso de generaciones, y un leve eco resonaba en sus entrañas. Decidí que ese estrecho pasadizo podía ser la clave para entender la casa y sus sombras errantes. Con sumo cuidado, enfilé el túnel. El aire se tornó más frío y pesado, como si el mundo exterior quedara atrás. Cada paso levantaba un eco incompleto, y el polvo se posaba en mi garganta. Llegué a una pequeña sala subterránea, un recinto casi cuadrado, de poca altura, con paredes rellenas de piedras antiguas. En el centro reposaba un arcón de madera tallada, cubierto de símbolos gastados y manchas oscuras. El gato se detuvo junto al cofre y emitió un maullido suave, grave, como si pidiera permiso. Abril avanzó hasta alcanzarme y sujetó mi brazo con ambas manos. Yo incliné la cabeza hacia el arcón y noté que su tapa estaba entreabierta. Unas cadenas oxidadas la mantenían semiabierta, pero parecía que alguien las había forzado hacía mucho tiempo. ¿Qué habrá aquí dentro?, musitó Abril, con los ojos clavados en las vetas de la madera. Con cuidado levanté la tapa. Dentro descansaba un montón de ropa antigua, quizá de la época de la bisabuela de Abril. Vestidos raídos, pañuelos bordados y un par de guantes de encaje. Pero lo que más llamó mi atención fue un pequeño cofre negro, del tamaño de un libro, con una cerradura muy oxidada. Lo saqué con guantes de látex que llevaba en la mochila y lo coloqué sobre una piedra plana al borde del arcón. Al abrirlo, encontré un objeto insólito. Una pequeña llave en forma de gato, de metal ennegrecido, que parecía haber sido forjada a mano. En su empuñadura, un diminuto grabado mostraba la silueta de una mujer con el cabello suelto, cubriéndose el rostro con las manos. Supe entonces que aquel objeto era el vínculo entre la Llorona y la presencia felina que nos había guiado hasta allí. Antes de proponer revisar el cofre con más detalle, un crujido sobre nuestras cabezas nos obligó a mirar hacia la salida del túnel. Una luz tenue se filtró desde la entrada, y unas sombras se entrelazaron en la penumbra, proyectando figuras que danzaban sin humanidad. Sujeté la llave con fuerza y con el gato frotándose contra mis piernas, me dispuse a salir del túnel. Cada sombra me pareció un aviso. Lo que halláramos en esa llave, sin duda, desataría más preguntas que respuestas. Después de ascender por el túnel y cerrar con cuidado la rendija de piedras, regresamos al vestíbulo de la casa. La linterna oscilaba en mis manos y el gato se detuvo un instante para observar cómo las sombras de las paredes parecían moverse con extraña lentitud. Abril, con el corazón aún agitado, se frotó las manos para limpiarse el polvo que había acumulado al apartar las piedras. «Creo que esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo con la voz seca. «Necesitamos información». Asentí y recordé que en uno de los cuartos contiguos al recibidor había un escritorio rústico con gavetas. Caminamos hacia allá, sorteando muebles caídos y papeles viejos esparcidos por el piso. Al frente, colgaba un retrato descolorido de una mujer mayor, con un gato en sus brazos. Su expresión introspectiva daba la sensación de que sabía más de lo que mostraba la mirada.
Llegamos al escritorio. Sus gavetas cerraban con llave, pero la cerradura de la central estaba maltratada. Saqué la llave de gato que habíamos hallado en el cofre subterráneo y la introduje en la cerradura. Giré con cuidado y, tras un chasquido metálico, la gaveta cedió. Abril me observó con sorpresa mientras la apertura revelaba montones de papeles amarillentos. En el primer puñado encontré recortes de periódico de varias décadas atrás, todos con artículos sobre sucesos inexplicables en San Felipe, desapariciones de animales, extrañas apariciones en la noche y la leyenda de una mujer vestida de blanco que lloraba por un gato perdido. Pero debajo de esos recortes se asomaba un cuaderno de tapas gastadas, atado con un listón negro. Lo aparté y retiré el listón con cuidado. El diario pertenecía a doña Catalina, una vecina de la abuela de Abril. Al abrirlo, la caligrafía temblorosa de una mujer mayor inundó mis ojos. 7 de marzo de 1952. Hoy desperté con un maullido que retumbaba en la habitación contigua. Mi corazón no hallaba consuelo. Pensé que era mi mente gastada, pero al asomarme vi un gato negro junto a la ventana, con los ojos tan penetrantes como la noche misma. Leí en voz baja, y Abril se unió a mi lado para seguir la lectura. Página tras página, el diario narraba cómo doña Catalina había sido la primera en advertir la presencia de aquel gato extraño, su aparición antes del llanto de la mujer y cómo, poco a poco, la Llorona se convirtió en habitante del rancho, un lamento eterno en busca de compañía. Cada entrada relataba sucesos cotidianos, como sillas que se movían solas, olores a flores marchitas y la melodía de un canto infantil que nadie cantaba. Esto explica mucho, dijo Abril, con la voz baja. Doña Catalina usaba el diario para no olvidar los detalles porque cada noche era distinta. Decía que el gato aparecía para advertirle cuando la Llorona se acercaba. Continuamos leyendo hasta encontrar un pasaje que destacó entre los demás. 15 de junio de 1952. La casa se estremeció en un sollozo que caló mis huesos. El gato recorrió cada habitación, y en su mirada vi la urgencia de huir. Bajo su pata encontré esta llave peculiar, con la forma de un gato. Siento que es la clave para entender su vínculo. Mañana, al amanecer, intentaré usarla en la vieja caja de la sala subterránea. Abril y yo nos miramos, conscientes de que esa descripción coincidía exactamente con nuestro hallazgo en el túnel. El diario seguía describiendo cómo doña Catalina intentó abrir el arcón, pero que la casa misma se resistió a revelar sus secretos. En la última página, una nota apresurada decía: 16 de junio de 1952. No puedo más. El llanto me persigue. El gato me observa con pesar. Si mañana regresan a estas páginas, sepan que mi destino quedó sellado entre estos muros, que la Llorona encuentre a quien escuche su lamento. Una sombra cruzó por detrás de nosotras. Giré y la linterna iluminó el pasillo. El gato de ojos dorados nos observaba desde la entrada del cuarto. Su maullido fue suave, casi compasivo. Comprendí entonces que no éramos los primeros en toparnos con esos relatos, pero nuestra llegada podría ser definitiva para comprender el origen de aquel llanto interminable. Guardamos el diario con cuidado, envuelto en una tela limpia que llevaba Abril en la bolsa. Al salir del cuarto, el aire tenía un matiz gélido, como si el pasado nos hubiera tocado de cerca. Sentí el pulso acelerado, pero también una convicción creciente. Debíamos usar la llave para abrir el cofre subterráneo y descubrir la verdad detrás de la Llorona y su gato, antes de que la historia se repitiera una vez más. Mientras cerrábamos la gaveta, escuchamos un susurro que recorrió la casa, un sollozo profundo, acompañado de un maullido insistente. El diario hablaba de ello, y ahora, en esa noche limpia de luna, la presencia parecía reclamarnos acción. Afuera el viento aulló como si apoyara nuestra decisión, recordándonos que aquella casa no perdona la indiferencia. Con el diario en mano y el gato como aurguía, nos preparamos para descender de nuevo al túnel, conscientes de que apenas comenzaba el verdadero misterio. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado,
como si el rancho quisiera envolverse en su propia soledad antes de mostrarnos más secretos. Abril y yo regresamos al lugar donde el felino nos había guiado la noche anterior. El patio interior, cubierto de hojas marchitas y ramas caídas, parecía menos amenazante con la luz del día, pero cada sombra mantenía el aire cargado de misterio. El gato de ojos dorados nos esperaba junto al manantial seco, erguido y atento como un centinela invisible. Lo observé con cautela. Su pelaje negro destellaba con tonos azulados bajo la nubosidad, y su mirada era tan intensa que sentí un escalofrío recorriéndome la nuca. Intenté llamarlo en voz baja, pero no emitió sonido, y más bien, inclinó la cabeza, invitándonos a seguirlo. Sin pensarlo, avancé tras sus pasos hasta la cocina, donde el goteo improvisado aún brillaba bajo la luz tenue de una bombilla vieja. Abril encendió la luz sin querer. El zumbido repentino amplificó un silencio que dio paso a un maullido suave, como un susurro. El gato avanzó hacia el fregadero y frotó su lomo contra la superficie de porcelana. Mientras tanto, yo noté que bajo el chorro de agua formaban charcos que se expandían lentamente. Abril, tomando una piedra lisa del suelo, la deslizó bajo el agua. Su superficie se empapó y reveló, al frotarla, un símbolo grabado. Un círculo dividido por 3 líneas ondulantes, idéntico al que vi en las páginas del diario de doña Catalina. Abrí el cuaderno en la sección donde describía ese mismo símbolo como marca de llanto antiguo, y leí en voz alta un fragmento. Se decía que donde brotara agua sin tuberías, la pena de la mujer se derramaba para que el mundo no olvidara su dolor. Mientras transcribía aquellas palabras, el gato se estiró y saltó hacia el interior de un armario metálico que colgaba de la pared. Abril y yo nos miramos con inquietud. Nadie había usado ese mueble en años. Al abrir la puerta, encontramos en su interior una jaula pequeña y oxidada, como la que en otros tiempos servía para encerrar pájaros. Pero dentro, en lugar de aves, había un trozo de tela bordada con hilos negros, cubierto de polvo, y con un aroma a rosas marchitas. La tela mostraba el mismo símbolo ondulado, y en una esquina estaba empapada de una mancha oscura que recordaba lágrimas secas. El felino nos observó insistente. Con la llave de gato en mano, decidí probarla sobre un pequeño cerrojo que tenía la jaula. El metal cedió con un crujido agudo y la puerta se abrió. Dentro no había más que un montoncito de arena gris fina, como ceniza de carbón, que al removerse dejó ver una fotografía. La tomé con guantes y descubrí en ella el retrato de una mujer joven, vestida de blanco, con el cabello liso y los ojos entornados. Sembrada a su lado, una silueta borrosa de un gato negro, apenas perceptible. «Es ella», susurró Abril, «la misma que está en el diario de doña Catalina». Mientras examinaba la foto, un latido rítmico comenzó a resonar desde el pasillo. Era casi inaudible pero constante, como un corazón que palpita oculto en la tierra. Guardé la imagen y la tela en mi mochila, y el gato, como si comprendiera, se giró y avanzó hacia el corredor. Sin dudar, Abril y yo lo seguimos. El run-run crecía con cada paso. Su origen parecía situarse bajo el piso de madera agrietada que llevábamos pisando. De pronto, el maullido se elevó con fuerza, y nuestras linternas captaron una sombra corriendo por el techo. El felino se detuvo, mirando hacia arriba, con el pelo erizado en su lomo. Sentí que algo cambió en el aire. El pulso rítmico cesó, y en su lugar apareció un murmullo casi musical, como un lamento en forma de canto. La casa, de pronto, pareció hundirse en un suspiro de añoranza. Abril se abrazó a mis costillas, y comprendí que no era un simple gato. Era el guardián de una memoria dolorosa que necesitaba ser liberada. La tarde avanzaba con lentitud mientras explorábamos el patio trasero, el corazón de aquel lugar olvidado. Las nubes se desdibujaban en horizontes lejanos, y el viento jugueteaba con las ramas de un viejo mezquite, produciendo un murmullo que se mezclaba con el canto lejano de las aves. Sin embargo, el rancho aún conservaba su carga de silencio.
un silencio interrumpido solo por el eco de nuestros propios pasos y el ocasional maullido del gato de ojos dorados. Recordé la fotografía y la tela impregnada de ceniza que guardaba en la mochila. Decidimos buscarlas en un espacio más abierto, donde el aire pudiera llevarse los susurros que temíamos oír. Avanzamos por un sendero cubierto de pasto alto, cruzando un viejo aviario vacío y un bebedero agrietado. En el centro del patio, un pozo con tapadera de madera se alzaba como un ojo oscuro que vigilaba cada movimiento. El gato se plantó junto al pozo y, con cuidado, apoyó una pata en la tapa. Emitió un maullido lastimero que resonó en el pozo, y casi de inmediato, un eco de susurros emergió desde lo profundo. Fue un murmullo simultáneo, compuesto de muchas voces entrelazadas, como si varias mujeres quisieran contar historias a la vez. Abril se tapó la boca para no gritar, y yo coloqué la oreja cerca del tapón, conteniendo la respiración. ¿Lo escuchas?, preguntó ella, sus ojos enormes reflejando el miedo. Asentí. Entre el rumor, alcanzaba a distinguir palabras sueltas. Hijo, perdido, culpa, infinita. Ven, escúchame. El sonido subía y bajaba en intensidad, como una corriente de agua subterránea. Tomé la fotografía y la tela, y las extendí sobre la tapa del pozo. El viento levantó la tela y la arena gris empezó a filtrarse por los intersticios de la madera. En ese momento, las voces cesaron de golpe y un silencio sepulcral nos envolvió. El felino emitió un maullido seco y repentinamente se deslizó dentro del pozo. Abril y yo nos paralizamos. La tapa tembló bajo su peso y poco a poco se abrió un hueco lo suficientemente amplio para que la cabeza del gato asomara. Sus ojos fulguraban y junto a ellos pude ver el destello de un pasadizo ascendente. La neblina que emergía tenía un brillo plateado, como si la misma niebla del exterior se colara dentro. Atraída por la curiosidad y por el instinto de resolver el enigma de los susurros, me acerqué al pozo y tomé una de las velas que traía en mi mochila. La encendí con mi encendedor, y su llama crepitó con un siseo suave. La luz alumbró los bordes de un túnel empedrado que subía en caracol, oculto bajo la casa, hacia un lugar desconocido. Esto no estaba en el diario, jadeó Abril. Ni siquiera me atreví a responder. Con cuidado, coloqué la tela y la fotografía al lado de la vela sobre la tapa, para que el aire no las arrastrara. Luego, me agaché y deslicé el cuerpo por el agujero, acercándome al pasadizo. El túnel olía a humedad antigua y tierra removida. Detrás de mí, escuché a Abril susurrar una plegaria baja, casi inaudible. A medida que ascendía, la inclinación se volvía menos pronunciada y el murmullo regresaba. Esta vez, más claro, más humano. Podía distinguir un sollozo punzante, preciso, como si alguien detrás del muro suplicara. El corazón me palpitaba con fuerza, pero continué hasta que mis rodillas rozaron una salida. Empujé una losa suelta, y con un crujido, accedí a un pequeño cobertizo anexo a la cocina, justo donde solía guardarse la leña. El sol bajaba en el cielo y los últimos rayos se filtraron por una rendija del cobertizo, iluminando el polvo en suspensión. Apareció el gato, acariciado por la luz anaranjada, y me miró como diciendo, «Ahora sabes dónde descansa su lamento». Abrí la tapa del cobertizo y salí al exterior. Abril me abrazó sin soltarme, con la vela temblando en mi mano. «Hicimos bien en bajar», murmuró. «Ahora tenemos que seguir». El gato soltó un maullido suave, alzó la cabeza hacia la casa y se desvaneció en el corredor principal. Su partida pareció abrir un nuevo desafío, comprender por qué la Llorona necesitaba ese espacio oculto para llorar. Con el diario de doña Catalina, la llave, la tela y la fotografía, supe que el verdadero misterio yacía en ese pasado enterrado bajo los muros, y mientras el viento susurraba por última vez en el patio, comprendí que apenas habíamos tocado la superficie de un dolor que exigía ser escuchado. La mañana que siguió a nuestro descenso al cobertizo,
La casa nos recibió con un silencio distinto, más expectante. El aire olía a tierra removida y a madera antigua. Abril y yo nos reunimos en la cocina, extendiendo sobre la mesa las fotografías que habíamos encontrado y el diario de doña Catalina. Cada imagen tenía un halo de misterio. En una se veía la sala principal, con un brillo borroso en una esquina. En otra, la figura de la casa tomada desde el patio trasero, pero con una silueta apenas perceptible tras una ventana rota. Abril puso la fotografía de la mujer vestida de blanco junto al recorte de periódico donde se leía «Apareció en San Felipe en 1923». Al mirar la fecha, entendimos que ese rostro llevaba décadas vagando entre esas paredes. Sentada frente a mí, deslizó el dedo por la superficie de una imagen más pequeña. Era una vieja postal de la casa, con un sello postal cubierto de polvo que apenas dejaba ver la palabra Guanajuato. Mientras la examinaba, el gato de ojos dorados apareció en la puerta de la cocina. Su presencia nos recordó que no estábamos solas en esa investigación. Lo seguimos hasta la sala de estar, donde apoyamos las fotos sobre una mesa baja. Allí encontré una caja de madera que antes no habíamos revisado. La abrí con cuidado, y dentro estaba un álbum de fotografías familiares. Imágenes de cumpleaños, bautizos y fiestas de la época colonial, todas con la misma casa de fondo. Al pasar las páginas, algo llamó mi atención. En varias fotos, aparecía un gato negro, sentado en distintos rincones de la casa, siempre mirando hacia la cámara. A veces estaba en el regazo de una niña pequeña, otras en una silla vacía. En la última página del álbum, la foto central mostraba a doña Catalina de joven, sosteniendo en su mano una llave con forma de gato. Su mirada parecía suplicar al observador que no olvidara lo que sucedió. Y vi cómo Abril tragaba saliva al reconocer la misma llave que nos había llevado hasta el arcón subterráneo. Sentí que el tiempo se detenía al contemplar ese reflejo de generaciones pasadas. De pronto, un golpe sordo resonó en la pared trasera, como si alguien hubiera cerrado una puerta con brusquedad. El gato brincó de un salto y se adentró en el pasillo principal. Abril y yo nos miramos y seguimos su rastro. Al cruzar el umbral, la luz de nuestra linterna iluminó un marco vacío en la pared. Antes, ahí colgaba un espejo de cuerpo entero. Ahora, el espejo había desaparecido por completo. Un sudor frío me recorrió la espalda. La casa nos mostraba sus vacíos, como piezas de un rompecabezas que no terminábamos de armar. Volví mi vista hacia el corredor, donde el reflejo del espejo solía reproducirse, y comprendí que el siguiente paso debía ser el desván. Allí, según el diario, doña Catalina guardaba sus pensamientos más íntimos, y quizá las claves finales para entender la conexión entre las fotos, la llave y el llanto de la mujer. Con el álbum en la mochila y el diario bien sujeto, subimos las escaleras que crujían con cada paso. El gato ascendió con agilidad felina, desapareciendo en la oscuridad del primer piso, como invitándonos a seguirlo sin demora. El desván se encontraba al final de un pasillo angosto, justo sobre la sala de estar. La puerta, medio rota, cedió al empujón y dejó escapar una ráfaga de polvo que giró en el aire iluminado por la linterna. Al entrar, sentimos el calor acumulado del día mezclarse con un olor a madera seca y a moho antiguo. El espacio era bajo de techo, con vigas que sostenían el techo inclinado y cajas apiladas en cada rincón. El gato apareció en el centro del desván, sentado frente a un baúl metálico con la pintura desconchada. Sus ojos nos miraron y luego se dirigió hacia una vieja maleta de cuero. Al abrirla, encontramos cartas amarradas con un cordel deshilachado. Las cartas estaban escritas en una caligrafía temblorosa y mencionaban nombres que aparecían en el álbum de fotos. Catalina, Esteban, María. Abril deslizó los dedos por los sobres amarillentos y, al leer la primera línea de una de las cartas, su rostro palideció. Mi querido Esteban, hoy escuché el llanto de María otra vez. Su lamento cruza los muros antes del amanecer
y se lleva mis sueños. Cada carta narraba la relación entre una madre y su hija, cuyas risas se convirtieron en sollozos cuando ocurrió la tragedia. Una mención constante a un gato negro que vigilaba la escena antes de que la mujer comenzara a llorar. Las cartas hablaban de arrepentimiento, de pérdidas y de una promesa rota. Al leerlas, sentí que el desván se estrechaba a nuestro alrededor, como si la tristeza de esas palabras impregnara la madera. Entonces, un susurro suave recorrió la estancia. No sabía si era el viento colándose entre las tablas o la voz de María, ocultándose entre las vigas. El haz de la linterna bailó sobre una esquina, donde distinguí un retazo de tela blanca en el suelo. Al acercarme, vi que era un trozo del vestido de la mujer. La fibra, endurecida por el polvo, conservaba un tenue brillo que parecía vibrar con la emoción del recuerdo. Abril sacó la carta donde Catalina describía la primera vez que vio a la Llorona. Su figura emergió frente al pozo con el vestido hecho jirones, pero sus lágrimas formaban un río en su rostro. El gato no huyó. Se sentó a su lado, inmóvil, como un testigo silente. Mientras leía, el silencio se rompió con un crujido en el otro extremo del desván. Volteé con la linterna, y por un instante, la figura etérea de una mujer se reflejó detrás de mí en el baúl metálico. Se me nubló la vista, pero el reflejo desapareció al parpadear. Mi respiración se aceleró y sentí que mi corazón latía en mi garganta. Crucé la estancia hasta el baúl y lo toqué con cautela. La superficie estaba fría. Sin atreverme a abrirlo, me di cuenta de que las cartas y la tela solo habían sido la antesala de algo más profundo. El gato maulló a mis pies, indicándome que acercara la linterna al fondo del desván, donde una trampilla oculta se adivinaba por la diferencia en el polvo. Con manos temblorosas aparté unas cajas y hallé la trampilla. Sabía que tras ella podría estar la presencia misma de la Llorona. Recordé las cartas y el álbum, y comprendí que el momento de enfrentar la verdad había llegado. Deslicé la linterna hacia la abertura, iluminando un espacio oscuro que descendía en forma de escalera. Abril me rodeó el hombro y susurró: «Tú primero». Tomé aire y puse un pie en el primer escalón, mientras el gato de ojos dorados se adelantaba, entrando en la penumbra. Fue entonces cuando comprendí que, por primera vez, no esperaríamos al llanto de la noche. Seríamos nosotros quienes lo despertaríamos. La noche cayó con rapidez y el rancho se cubrió de un manto oscuro que apenas dejaba distinguir las siluetas de los árboles. Abrimos la puerta trasera y salimos al patio interior, donde habíamos preparado un pequeño fogón con leña seca. El crepitar del fuego cortó el silencio y proyectó sombras danzantes sobre los muros carcomidos por el tiempo. El gato de ojos dorados se acomodó sobre una piedra caliente, observándonos con mirada vigilante. Abril extendió una manta en el suelo y nos sentamos uno frente al otro. El diario de doña Catalina, encima de una cajita de madera para protegerlo de las brasas volantes. La luz del fuego iluminaba sus páginas amarillentas, recordándonos que la historia que íbamos a relatar no era un cuento más. Mientras sostenía la taza de café negro que habíamos preparado, respiró hondo y comenzó a hablar con voz clara, como si aquel lugar guardara un pacto ancestral con las palabras. Contó que, según los vecinos más antiguos de San Felipe, la Llorona había llegado al rancho hace más de 100 años, cuando una madre, llamada María del Pilar, perdió a su hijo menor en un accidente cerca de un pozo muy similar al que habíamos explorado. Cuentan que en medio de la desesperación y el arrepentimiento, lloró sin descanso hasta que su llanto se convirtió en leyenda. Las crónicas mencionan que, en la noche del entierro, apareció un gato negro que apenas dejaba escuchar su maullido, y siempre estaba presente donde ella reposaba el lamento. Yo giré una página del diario y leí en voz alta un fragmento de doña Catalina. La vieron recorrer los campos, su vestido blanco teñido de lágrimas, con el gato siguiéndola sigiloso, como si fuera su sombra. Dicen que cuando el animal maullaba, el viento reproducía el quejido de una madre rota por el dolor. Cerré el libro y alcé la mirada hacia el fuego,
preguntándome si aquel murmullo que se escuchaba a lo lejos no sería más que el eco de aquellos recuerdos. Abril continuó relatando que algunos valientes trataron de interrumpir el llanto de la Llorona llevándole ofrendas, flores, velas, fotos de sus seres queridos. Todos coincidían en que, al colocar los objetos junto al pozo, lo veían vacilar, como si sintiera alivio momentáneo, pero al amanecer, el lamento regresaba con más fuerza, acompañado de arañazos en las paredes y huellas de patas diminutas que recorrían el perímetro. El crepitar del fuego sobre nuestras manos hizo que miráramos al gato, que movió la cola con lentitud y maulló suave. Abril describió entonces la versión más antigua de la leyenda, que hablaba de un pacto fallido. La madre pedía perdón al cielo, suplicando regresar por su hijo, y el gato apareció como emisario, prometiendo reunirse con el niño. Sin embargo, el alma de María del Pilar quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, condenada a llorar su ausencia, mientras su sombra felina la acompañaba en cada aparición. Mientras relataba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El viento susurró entre las hojas y por un instante, tuvimos la sensación de que los muros del rancho nos escuchaban. Mi vista se desvió hacia la oscuridad de los árboles y creí distinguir una figura blanca moviéndose al fondo del jardín. Abrí la boca para preguntar, pero Abril alzó una mano y sonrió con melancolía. «Es parte de la historia», susurró. «La Llorona no siempre es oscura. A veces aparece como niebla o reflejo. Otras, simplemente escuchas el eco de su llanto». Tomé la taza de café y di un sorbo lento, dejando que el aroma me calmara. El gato se levantó y dio un pequeño salto hacia el lado opuesto del fogón, señalando un sendero que conducía a la casa. Abril me señaló que era hora de regresar, pero me detuve un segundo antes de levantarme. Miré la madera ardiendo y comprendí que esa ronda de relatos no era solo una forma de documentar la leyenda, sino una advertencia. El pasado pelechado de lamentos podía revivir si nosotros mismos no poníamos punto final al dolor. Con un último vistazo al fuego, enrollé la manta alrededor de mis hombros y acompañé a Abril de vuelta al interior de la casa. El gato nos siguió en silencio, como un espíritu guardián que vigilaba nuestros pasos. Aquel fogón había encendido algo más que brasas. Había avivado el recuerdo de una madre rota y nos dejó la certeza de que estábamos preparados para enfrentar el llanto más profundo. Esa noche me acosté en el cuarto contiguo a la sala principal, con la ventana entreabierta para dejar entrar el aire fresco. En la almohada sentía aún el eco del crepitar del fogón y poco a poco mi mente se deslizó hacia el sueño. Pero no hubo descanso. En el preciso instante en que cerré los ojos, un maullido tan claro penetró la habitación que creí que el gato se encontraba a mi lado. Abrí los párpados y solo vi la penumbra, matizada por la luz plateada de la luna que se filtraba por los barrotes de la ventana. Intenté calmar mi respiración, recordando que la casa era antigua y llena de rincones que crujían. Sin embargo, al cerrar los ojos de nuevo, la habitación cambió. El techo se diluyó en una neblina espesa y el suelo de madera dio paso a un terreno lodoso. Allí, en medio de la oscuridad, apareció la Llorona, su silueta alargada, su vestido hecho jirones y un río de lágrimas que resbalaban desde sus ojos sin rostro. A su lado, el gato negro estaba erguido, con la cabeza ligeramente inclinada, como invitándome a seguirla. Sentí que era yo quien inhalaba el lamento y mis piernas hechas de barro se negaban a moverse. La Llorona alzó los brazos y el aire vibró con un sollozo profundo. Cada gota que caía formaba un charco que ampliaba mi sensación de ahogo. Quise gritar, pero solo un susurro salió de mi garganta. Entonces el gato dio un paso adelante y su maullido fue tan intenso que sacudió el suelo. La Llorona se volvió y miró al felino, mientras una ráfaga de viento levantó sus cabellos húmedos, revelando una expresión de angustia infinita. En ese instante, sentí un tirón en mi pecho. Abrí los ojos de golpe y me encontré otra vez en mi cama.
La manta estaba en el suelo y mi taza de agua caída en la mesita. El corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a todo el rancho. Me incorporé y fui a la ventana. El gato había entrado y se acurrucó a mis pies, su calor real y reconfortante. Lo acaricié en silencio, recordando cada detalle del sueño, y me di cuenta de que mi frente estaba empapada por el sudor. Intenté convencerse de que no había sido más que un sueño, pero mi mirada se posó en la pared opuesta. Allí, reflejado tenuemente por la luna, vi el movimiento de un vestido blanco. Parpadeé y el reflejo desapareció. Di un paso hacia la pared y toqué el área lisa, pero solo encontré yeso frío. El gato levantó la cabeza y maulló, arañando suavemente la madera del marco de la puerta. Decidí no volver a dormir en ese cuarto. Recogí mis cosas y me dirigí a uno de los dormitorios del ala opuesta, donde Abril guardaba un colchón supletorio. Mientras caminaba, repasé en mi mente las cartas del desván y la historia de la madre que recorría el rancho buscando a su hijo. El sueño me mostraba un fragmento de su dolor, como si quisiera que entendiera lo profundo de su pena. Me recosté en el colchón nuevo, con la ventana completamente cerrada, y coloqué el diario sobre el suelo junto al colchón. El gato se instaló a mi lado, ronroneando suave. Cerré los ojos con la convicción de que, si sobrevivía a la noche, al amanecer compartiría mi pesadilla con Abril y decidiríamos juntos el siguiente paso: usar la llave para abrir el baúl subterráneo o buscar un modo de liberar a la llorona de su propio lamento. Pero antes de que el sueño regresara, el último pensamiento que tuve fue la certeza de que ese rancho no permitía escatimar en miedos. Cada pesadilla era una pieza de la historia, y cada despertar, un recordatorio de que la línea entre el sueño y la vigilia se desdibujaba en aquellas paredes. Esa noche supe que para avanzar, tendría que enfrentar mis propios temores y encontrar una manera de calmar el llanto que resonaba en cada rincón del rancho. El amanecer trajo un silencio extraño al rancho, como si la casa contuviera el aliento tras la tormenta de la noche anterior. Abril y yo nos reunimos en el vestíbulo, revisando los apuntes del diario y las fotos resguardadas bajo la tela. El gato de ojos dorados apareció en la escalera, frotándose contra mi pierna, como recordándome que el siguiente paso nos aguardaba justo ahí arriba. Subimos despacio al segundo piso. La madera de la escalera crujía con cada pisada, y el aire olía a polvo acumulado. Al llegar al corredor, dirigimos la linterna hacia las paredes. Enseguida descubrimos múltiples marcas de garras, surcos paralelos que se prolongaban en zigzag a lo largo de los muros. No parecían recientes, pero la casa entera tenía la impresión de haber sido rasguñada de manera constante a lo largo de los años. Mientras examinaba los surcos, hallé algo más. Huellas diminutas, como de gato, impresas en el polvo acumulado sobre la madera. Se internaban hacia el extremo del corredor, donde la puerta del cuarto de servicio se entreabría con una rendija que apenas dejaba ver la oscuridad interior. Abril me pasó la linterna y deslizó la palma de la mano junto al riel de la base. El polvo estaba removido, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pequeño por el suelo. Avanzamos con cautela hasta la puerta. Al empujarla, un chorro de aire frío se escapó del cuarto, y un maullido profundo resonó en su interior. La linterna reveló un montón de cajas apiladas a la vuelta de la esquina. Eran las mismas que habíamos movido la primera noche para descubrir el pasillo secreto, pero esta vez las apilaciones parecían más inestables. Algunas tablas estaban partidas y parte del polvo del ático había caído sobre el suelo. Entre las cajas, vislumbramos un fragmento de tela blanca. Abril se agachó y la recogió. Era un pañuelo de encaje manchado de un líquido oscuro, como si hubiera sido empapado en lágrimas secas. Lo deslizó entre los dedos y señaló unos rastros rojizos en la madera. No eran sangre fresca, sino algo más antiguo. Se habían oscurecido hasta hacerse casi negros con los años. Seguimos las manchas hasta un armario empotrado que nunca habíamos abierto. La cerradura del armario se dio con la llave de gato que llevaba en el llavero. Al girarla,
La puerta se abrió con un chirrido lastimero. Dentro, colgaban ropas antiguas, blusas bordadas, faldas largas y un vestido infantil que parecía idéntico al de las fotografías de la niña que aparecía en el álbum. El vestido infantil estaba rasgado por la parte inferior y presentaba manchas en la costura de los hombros. Al tocar la tela, sentí un escalofrío. Cada fibra parecía impregnada de un dolor que no me pertenecía. Abril retiró una de las perchas y halló una pequeña libreta cosida al forro interior. La tomó con guantes y la abrió con sumo cuidado. Contenía garabatos de una letra infantil, con dibujos de un gato y una mujer que lloraba. En la página central, un texto corto decía: «No me dejes sola, él vendrá». Una lágrima seca marcaba la palabra él, como si alguien hubiera intentado borrar la letra, pero la mancha permanecía indeleble. De pronto, un crujido sobre nuestras cabezas nos hizo alzar la mirada. Unos tablones del techo entrecerraron una pequeña abertura y un maullido sordo bajó hasta nosotras. El polvo comenzó a caer como lluvia de cenizas, y el gato saltó al suelo, dispuesto a explorar. Con la libreta en mano, decidimos regresar al recibidor y comparar aquellas notas con los apuntes de doña Catalina. De camino abajo, escuchamos pasos suaves tras de nosotros, como si alguien nos siguiera. Al girarme, el pasillo estaba vacío, pero la puerta del desván, que creíamos cerrada, se tambaleó levemente. Sentí un peso en el pecho. Aquella casa no dejaba de moverse y revelar rincones que nunca imaginamos. Con la libreta infantil y el pañuelo de encaje, supe que estábamos más cerca de la verdad, pero también de enfrentar la parte más dolorosa de la historia. El diario y la libreta infantil descansaban sobre la mesa del vestíbulo mientras planificábamos el ascenso al desván. El sol declinaba, y la luz dorada acariciaba las paredes descascaradas. El gato se mantuvo a nuestro lado, frotando su pelaje contra nuestras piernas, como si alentara la subida. Agarré la linterna y puse la libreta en la mochila junto al diario, sintiendo el peso de los relatos infantiles y la urgencia de escuchar cada palabra oculta. Subimos por la escalera principal. Al llegar al primer piso, cruzamos el corredor que llevaba al cuarto de servicio, guardando silencio. Cada crujido de la madera nos acercaba a la trampa oculta del desván. Finalmente, llegamos frente a la puerta astillada. Abril respiró hondo y empujó con el hombro. La madera cedió y la entrada se abrió para dejarnos pasar. El interior estaba en penumbras, apenas iluminado por los últimos rayos de sol que entraban por una pequeña claraboya. El aire olía a humedad y a madera antigua. El gato avanzó hasta el centro de la estancia, donde giró sobre sí mismo y sentó ante un montículo de cajas. Al acercarnos, distinguimos una vieja radio de transistores, cubierta de polvo, con la antena extendida hacia el techo. Abril la encendió sin pensar. El zumbido breve dio paso a un susurro ininteligible, como voces lejanas que hablaban al unísono. Giré la perilla y el volumen aumentó. Las voces se hicieron claras por un instante, compuestas de llanto infantil y una risa rota. El sonido se entremezclaba con ecos de maullidos, creando una sinfonía perturbadora. Abrí la mochila y saqué la libreta infantil, acercando sus páginas a la radio. Al ponerla sobre la vieja antena, las voces cobraron un matiz de urgencia. Decían: «Ven, ayúdame. Él vendrá. No te alejes». El diario de Catalina describía algo parecido. La radio susurra el pasado, conecta el lamento con la inocencia perdida. De pronto, la radio se apagó de golpe y solo quedó un zumbido estático. En el eco posterior, escuchamos un golpe seco, como si algo hubiera caído detrás de nosotros. La linterna iluminó el fondo del desván. Allí, una caja de herramientas había rodado de la pila y se encontraba abierta. Dentro, brillaba una chapa metálica con grabados de gatos y lágrimas. La recogí y la examiné. El símbolo coincidía con el de la llave y con los dibujos de la libreta infantil. Mientras sostenía la chapa, un viento helado barrió el desván
y las voces regresaron, pero más claras y distintas. Era la voz de una niña diciendo, «Mamá, ¿dónde estás?», seguida de un «Lo siento», que sonó como un lamento adulto. Las palabras resonaron en las vigas y se repitieron en un eco absurdo. Abril cerró los ojos y susurró una oración en voz baja, mientras yo colocaba la chapa sobre el diario, como si quisiera buscar allí su significado. Fue entonces cuando escuché algo más, un crujido de pasos sobre mi cabeza. La trampilla se agrietó y la silueta de una niña apareció, apenas perceptible contra la luz de la claraboya. Su figura se mantuvo inmóvil, con el vestido hecho jirones y el rostro cubierto por mechones húmedos. A su lado, el gato de ojos dorados la contemplaba sin parpadear. Sentí el pulso acelerarse y un nudo en la garganta. Sin apartar la vista logré susurrar, «Estamos aquí para ayudarte». La niña levantó la cabeza y señaló con el dedo a la chapa metálica. Luego, giró sobre sí misma y descendió por la escalera improvisada de cajas. Abrimos paso para que saliera. El gato la siguió, deslizando la mirada hacia nosotras antes de internarse en la oscuridad del corredor. Abril y yo nos miramos, sin palabras. El desván volvió a quedar en silencio, salvo por el eco lejano de un maullido que se alejaba. El aire se tornó más cálido, como si una carga de tristeza se hubiera disipado. Con la chapa, la libreta infantil y el diario, supimos que la niña buscaba ser escuchada y que el verdadero misterio residía en liberar esa voz de angustia que llevaba tanto tiempo atrapada. Descendimos juntas, con la convicción de que cada paso las acercaba a la resolución del llanto eterno. El gato esperó en la escalera y nos acompañó al recibidor. Afuera, la noche ya había caído por completo. Las estrellas brillaban con indiferencia en el cielo. Con los nuevos hallazgos en nuestras manos, nos preparamos para adentrarnos aún más en la historia de La Llorona y su fiel guardián felino, conscientes de que el corazón del rancho aún guardaba secretos que exigían ser contados. El desván, bañado por la tenue luz de una lámpara de aceite, parecía contener en sus rincones el peso de incontables historias. Abril y yo avanzamos con cautela hacia el espejo antiguo que colgaba junto a la claraboya. Su marco de madera tallada estaba cuarteado por la humedad y el negro barniz apenas se sostenía. La superficie del cristal, sucia y cubierta de polvo, apenas reflejaba nuestra imagen, como si se negara a mostrar la realidad. Al pasar mi mano junto al borde, un crujido resonó en la pared. El espejo vibró un instante y luego se agrietó desde una esquina superior, trazando una línea en forma de rayo que recorrió todo el cristal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquel sonido no provenía solo de la madera, sino del lamento contenido en el reflejo. Abril encendió otra lámpara y su luz reveló, en el centro de la rotura, una figura difusa, la sombra de una mujer con el cabello empapado, inclinada hacia adelante, como si se asomara tras el espejo. La silueta se movió ligeramente, y al enfocar mejor con la linterna, vi sus ojos huecos, brillando con un vapor plateado. Cada vez que parpadeaba, un eco de sollozos atravesaba el aire. El gato de ojos dorados apareció de pronto tras nosotros, erizando el lomo y maullando con un tono lastimero. Su mirada se clavó en el espejo, y por un instante creí entender su advertencia. Aquel reflejo era una puerta entre nuestro mundo y el dolor de La Llorona. Abril avanzó despacio, con el diario de doña Catalina en la mano. Leyó en voz baja un pasaje que describía cómo, en noches de luna llena, el cristal de aquel espejo se quebraba por la fuerza del lamento, liberando fragmentos de memoria que podían herir a quien los tocara. Justo en ese momento, uno de los pedazos de cristal cayó al suelo con un tintineo agudo. Me incliné para recogerlo, y en su cara interna noté un diminuto grabado, el círculo con líneas ondulantes que habíamos visto en tantos símbolos del rancho. El crujido de la madera tras nosotros nos hizo girar. Detrás, la puerta del desván se cerró de golpe.
El eco quedó atrapado en la estancia, intensificando el son de nuestro propio respirar. Sostuve el fragmento de espejo con cuidado, y Abril colocó sus dedos sobre otro pedazo, como si quisiera sentir la vibración de la pena atrapada en él. El gato maulló a nuestro lado, y con un movimiento rápido, empujó un cofre pequeño que antes había pasado desapercibido bajo un banco. La tapa del cofre, adornada con la silueta de un felino, se abrió sola al apoyarse el cristal sobre ella. En su interior hallamos un pañuelo bordado con iniciales difíciles de descifrar y una carta amarillenta que revelaba la conexión definitiva entre el espejo y la historia de María del Pilar. El cristal había sido parte de un tocador de su madre, y al romperse, había liberado su esencia más dolorosa. La carta terminaba con una advertencia: no prendas más la luz después de medianoche, pues el reflejo reclama compañía. La lámpara de aceite parpadeó y por un segundo temimos que se apagara, pero su llama se mantuvo, como si aceptara nuestro pacto de no perturbar más aquel espejo roto. El sonido apagado del agua cayendo nos despertó en la madrugada. La casa entera se llenó de un eco líquido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Con el fragmento de espejo y la carta en la mochila, nos dirigimos a la cocina, donde el grifo seguía manando un hilo constante de agua sin explicación. Las gotas caían al fregadero con un ritmo hipnótico, marcando un compás insistente que retumbaba en mis oídos. Abril encendió la luz parpadeante de la lámpara de techo. Observamos el charco creciente en el suelo, que avanzaba hacia el pasillo central. Sobre su superficie, las gotas creaban círculos concéntricos que se ampliaban lentamente, y en el brillo del agua reconocí un destello plateado. Trazos que formaban los mismos símbolos ondulados de la llave y de los fragmentos de espejo. Con cuidado deslicé la mano por el charco y sentí un cosquilleo frío ascender por mi brazo. El gato apareció silencioso junto al grifo. Se sentó, frotó su mejilla contra el metal y maulló. Al mirarlo, vi que sus ojos reflejaban la neblina que se asomaba por la ventana, y comprendí que el agua no solo era un vestigio del llanto de la Llorona, sino un portal que conectaba la pena con el mundo de los vivos. Abril sacó un pequeño cuenco de cerámica y lo colocó bajo el chorro. El agua lo llenó en segundos, y al examinar el interior, notamos fragmentos de tela blanca flotando, como si el vestido de la mujer se deshiciera en el líquido. Decidimos seguir el flujo del agua. Con la linterna en alto, avanzamos por el pasillo, donde el charco afianzaba su cauce. Cada metro recorrido revelaba rastros, goteras desde las paredes, humedades que formaban figuras de lamentos y huellas felinas impresas en el suelo empapado. Llegamos al cuarto de servicio, y allí el agua brotaba de una grieta en la pared, formando un manantial espontáneo. El sonido del goteo se multiplicaba en la estancia, y entre los reflejos de la linterna, distinguimos un símbolo grabado en la piedra: el círculo dividido por ondas. Abril colocó el fragmento de espejo junto a la fisura y la carta sobre el suelo húmedo. Al hacerlo, el manantial se detuvo por un instante, y en el silencio que siguió, escuchamos un susurro frágil: «Gracias». Luego, como si se hubiera roto un dique, el agua volvió a brotar con más fuerza, inundando la habitación. El gato se encaramó en una mesa y maulló con fuerza, llamándonos la atención hacia un rincón oscuro, donde descubrimos una trampilla diminuta en el suelo, semioculta por la corriente. Con el corazón latiendo con rapidez, abrimos la trampilla. Bajo ella, un conducto estrecho conducía al sótano original de la casa, un espacio que nunca habíamos explorado. Tras un murmullo final del agua, comprendimos que el llanto de la Llorona necesitaba un cauce para aliviarse, y que aquel manantial era la última manifestación de su dolor. Tomé aire, y junto a Abril, me dispuse a descender por la escalera improvisada. El agua dejó de fluir detrás de nosotras, como si esperara que completáramos el camino. Con la linterna firme en la mano y el gato de guardián, cruzamos el umbral de la trampilla, sabiendo que el verdadero corazón del rancho nos aguardaba bajo la superficie, donde el agua aún llevaba consigo el eco de un llanto eterno. Al descender por la estrecha escalera de piedra,
Sentí como el aire se volvía más denso y fresco. La linterna iluminó restos de vasijas rotas y pequeños charcos que resbalaban por el suelo empedrado. Abril bajó tras de mí, sosteniendo con firmeza la chapa metálica grabada con el símbolo ondulado. A nuestro lado, el gato de ojos dorados avanzaba sin titubeos, como si conociera cada paso de aquel recodo oscuro. El fondo del pasadizo desembocaba en una cámara amplia y baja, apenas iluminada por un solo haz de luz que se colaba a través de un respiradero en lo alto de la pared. El silencio era absoluto, ni un murmullo de agua, ni un eco de paso. Al girar la linterna, descubrimos montones de objetos antiguos apilados contra las paredes, jarras de barro, un cofre sellado con cadenas corroídas y un altar improvisado hecho con piedras planas. Aquí, susurré, es donde se guardaba todo lo que la casa quería ocultar. Nos acercamos al altar. Sobre las piedras yacían fotografías descoloridas de una familia desconocida, una muñeca de trapo con un ojo faltante y un ramo seco de flores marchitas. La chapita que traíamos encajaba perfectamente en un hueco tallado en la roca frente al altar. Con cuidado, la coloqué y presioné. Un clic resonó con un eco seco y una de las piedras se deslizó, revelando un pequeño nicho en la pared. Dentro del nicho encontramos un relicario de plata, con la forma de un corazón latiendo en relieve. La cerradura tenía el mismo símbolo de gato entrelazado con lágrimas. Abril sacó la pequeña llave con forma de gato y la introdujo. La tapa se alzó revelando un mechón de cabello oscuro aún brillante y una tira de papel amarillento. Lo desplegué y leí: Mi pilar, por siempre juntos. No dejes que el dolor nos arranque. La letra era temblorosa, como la de quien está al borde de una emoción imposible. En ese instante, la cámara se estremeció. Un crujido bajo nuestros pies anunció que algo se movía en la penumbra. La linterna osciló y una figura alta apareció al fondo de la sala, junto al respiradero. Su vestido blanco estaba rasgado en jirones y sus cabellos parecían flotar en el aire. No se veía su rostro, pero su postura, con los brazos caídos y la cabeza inclinada, guardaba un dolor palpable. «María del Pilar», murmuró Abril, con voz tiritante. «Lo que hemos hecho, la hemos despertado». La Llorona alzó la cabeza. Unos hilos de luz que provenían del respiradero delinearon un rostro pálido, surcado por lágrimas fosforescentes que brillaban en la penumbra. Detrás de ella, el gato de ojos dorados se plantó firme, erizando el lomo, como si protegiera el relicario. La atmósfera se cargó de tensión, y por un momento, ninguno de los tres se atrevió a moverse. Con el corazón en la garganta, di un paso adelante y alargué la mano para retornar el mechón de cabello al relicario. Abril sostuvo mi brazo con fuerza, y al depositar el mechón junto al papel, sentí un suspiro profundo que recorrió la sala. La figura de la Llorona pareció relajarse, bajó los brazos y un sollozo suave escapó de su pecho. La luz del respiradero parpadeó y la pequeña cámara tembló una vez más. Las vasijas yacían intactas, como si el mundo latiera con un pulso renovado. La Llorona dio un paso atrás, sumergiéndose en la penumbra, y antes de desvanecerse, alzó la mano en un gesto de despedida que resultó en un maullido profundo del gato. Un instante más tarde, el silencio regresó al sótano, ahora liberado de una carga que llevaba décadas contenido. Salimos al corredor del primer piso con la respiración contenida y el relicario aún en la mano. El aire era distinto, más ligero, como si la casa se hubiera liberado de un peso. El gato de ojos dorados trotaba a nuestro lado, marcando el compás de nuestros pasos. Atravesamos la sala principal y llegamos al patio interior, donde el rocío de la madrugada empapaba la hierba. De pronto, un viento helado cruzó el patio y un eco de llanto resonó en la oscuridad. No era el lamento de María del Pilar que habíamos escuchado antes, sino una voz más cercana, humana, que parecía surgir de las paredes mismas. El gato se detuvo y giró la cabeza hacia la casa. Su mirada intensa me hizo comprender que algo quedaba por concluir. «Todavía hay un lugar»,
dijo Abril recordando el diario. El antiguo pozo, donde empezó todo. Cruzamos el patio con premura hasta el pozo seco. La tapa de madera estaba medio abierta, tal y como la habíamos hallado la primera noche. Bajo la tapa, la neblina plateada que salía del fondo formaba remolinos que imitaban el hervor de las lágrimas. Con el relicario colgando de mi mano y el gato frotándose contra mi pierna, aparté la tapa y asomé la linterna al interior. No vimos el fondo, solo un murmullo constante que subía desde la profundidad. El llanto se volvió más claro, una súplica, grave y cargada de pena. Saqué la carta que habíamos leído en el espejo roto y la desdoblé. Allí, la última advertencia de la abuela de doña Catalina decía: «Lleva aquí lo que hallaste en el sótano y entierra el relicario en el fondo. Solo así callará su dolor». Tomé aliento y arrojé el relicario al centro del pozo. El latido metálico resonó un instante y el murmullo de agua se volvió un silencio profundo. Un sollozo único emergió del corazón del pozo y luego cesó. La neblina se disipó y por primera vez, el silencio en el rancho fue puro, sin rastro de llanto ni maullido felino. El gato asomó la cabeza y maulló suave, invitándonos a alejarnos. Con paso firme, retrocedimos del pozo, conscientes de que habíamos completado el rito. El alba comenzaba a iluminar el horizonte y la casa quedó en paz. No había señales de la Llorona ni de su guardián, pero en la superficie del pozo, un rayo de sol brilló en el agua estancada, como una lágrima contenida que, al fin, había encontrado descanso. La luna llena se alzó alta en el cielo al cruzar el patio hacia la fachada principal de la casa. Las paredes de cantera reflejaban su luz plateada, revelando grietas y musgo que antes habían permanecido ocultos. Abril y yo nos detenimos junto al pórtico, sintiendo cómo el aire se cargaba de un silencio expectante. El gato de ojos dorados, con su pelaje brillando a la luz lunar, nos observaba desde el balcón, como si guardara un último secreto. Decidimos subir al segundo piso por la escalera exterior, donde las rejas de herrería habían resistido el paso del tiempo. Cada peldaño retumbaba bajo nuestro peso, y desde lo alto se escuchaban ecos de pasos escurridizos. Al llegar al corredor, aparté la linterna hacia la puerta del dormitorio principal, esa que nunca habíamos explorado por completo. Abrí con cuidado y un suave chirrido anunció nuestra entrada. Dentro, el cuarto estaba impoluto, como si nadie lo hubiera usado en décadas. Un amplio ventanal dejaba ver el bosque de mezquites bajo el resplandor lunar. En la pared opuesta colgaba un retrato familiar. Una mujer alta de vestido blanco sostenía en brazos a un niño de rizos oscuros. Al pie del marco había una inscripción casi borrada: María del Pilar y su hijo, para siempre. Abril se acercó y deslizó los dedos por las letras gastadas. Comprendimos entonces la verdad. María no solo lloraba por la pérdida, sino por el miedo de haber fallado en proteger a su hijo. El gato, guardián de su pena, había permanecido junto a ella, enlazando su espíritu al rancho. El diario de doña Catalina mencionaba que, una noche de luna llena, la madre podía revelarse en plena conciencia, recordar su historia y despedirse de ese lazo que la ataba al dolor. Mientras observábamos el retrato, un suspiro largo recorrió el aire y una bruma suave se materializó frente a la ventana. La figura de María del Pilar apareció, esta vez nítida, sin jirones en el vestido ni rostros ocultos. Sus ojos, brillando con ternura, se posaron en el retrato y luego en nosotras. Extendió una mano con gesto de gratitud. Detrás, el gato de ojos dorados la acompañaba, ronroneando suave. Sin palabras, Abril sostuvo la linterna cerca de la bruma y yo acerqué el relicario de plata, ahora vacío, como ofrenda final. La bruma crepó en una luz blanca y se acercó al relicario, envolviéndolo con un halo cálido. En un murmullo apenas audible, la voz de María dijo: «Gracias por traerme aquí», y la bruma se integró al retrato, tiñéndolo de un resplandor suave. El gato maulló una última vez, saltó al suelo y desapareció tras la puerta.
El cuarto quedó en penumbras, pero sin la tensión del pasado. En el silencio que siguió, Abril y yo bajamos por la escalera interior, sintiendo cómo el rancho parecía respirar con alivio. La luna aún brillaba, pero ya no había sombras amenazantes. Sabíamos que el vínculo se había disuelto y que la casa, finalmente, estaba libre para vivir en paz. Los primeros rayos del sol atravesaron las rendijas de la cocina cuando despertamos, cansadas pero con una ligereza desconocida. El calor de la mañana contrastaba con la frescura de la noche anterior. Abril encendió la cafetera antigua y el aroma del café inundó el espacio, mientras yo limpiaba el charco seco que años atrás brotaba sin razón. Bajamos al patio interior, donde el pozo yacía tranquilo, sin rastros de neblina. La tapa, ahora bien asegurada, parecía marcar el final de aquel rito de lamentos. El gato ya no merodeaba. En su lugar, una mariposa negra, quizá antes invisible en la penumbra, alzó el vuelo y se posó en el brocal, ondeando sus alas con delicadeza. Recorrimos la casa cerrando ventanas oxidadas y empujando la maleza que invadía los muros. Cada paso era un descubrimiento sereno. Los muebles, antes amenazantes, recuperaron la dignidad de un hogar esperado. Los pasillos, antes fieles al crujido de las sombras, cedían su eco a la brisa suave. Encontramos el diario de doña Catalina sobre la mesa del recibidor y con una sonrisa de complicidad lo cerramos en la última página. Al salir, el sol iluminó el rancho por completo, los mezquites, la pradera lejana y el camino de terracería. Un paisaje tranquilo que, aunque sellaba el paso de los lamentos, conservaba el recuerdo de cada lágrima vertida. Abril me tomó del brazo y caminamos hacia el coche, dejando atrás la casona y su historia. No hubo prisa. Sabíamos que volver sería otra elección, no un mandato. Mientras nos alejábamos por la carretera de San Felipe, el rancho quedó atrás, envuelto en calma. El tiempo pareció recuperar su ritmo natural, sin grietas ni ecos de dolor. Y aunque el recuerdo de la Llorona y su gato viviría para siempre en nuestras memorias, entendimos que algunas penas, cuando se escuchan y se abrazan, por fin pueden encontrar su descanso bajo el sol del amanecer.